Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos por fe conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de las burlas y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra, y todos estos, aún acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido, porque Dios tenía preparado algo mejor a favor nuestro, para que ellos no llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para los que te temen, y concedes a los que a ti se acogen a la vista de todos. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. En el asilo de tu presencia los escondes de las juntas humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Amad al Señor, fieles tuyos. El Señor guarda a sus leales, y a los soberbios los paga con creces. Sed valientes de corazón los que esperáis en el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gedarenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro dentro de los sepulcros un hombre poseído de espíritu, y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas. Él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo del mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo:
vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida, que nos haces comprender estos regalos de amor y misericordia para llegar a cada corazón entre los momentos difíciles de la vida. Si tienes fe, verás la gloria de Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos cómo el Señor Jesús llega con sus discípulos a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Es una región situada en la orilla oriental del lago. Gerasa dista algunas docenas de kilómetros del lago, como era la ciudad más conocida de ese territorio. Su nombre influyó en el texto del Evangelio de San Marcos desde el principio, en este mismo capítulo. Pero en el verso 2 al 5, la descripción del estado lamentable de este enfermo sirve como trasfondo para poner de relieve el poder liberador del Señor Jesús. Toda la escena, tanto en el paisaje, sepulcros y montañas selváticas, como en el comportamiento del endemoniado, furioso y agitado, está dominado por los rasgos peyorativos impresos por este espíritu inmundo, espíritu funesto y destructor. Ya en el verso de 6 al 8, la fuerza salvaje del espíritu inmundo, descrita antes, se enseña aquí en este pobre hombre, que está allí de rodillas a los pies de Jesús. El poder liberador del Señor se impone desde su primera aparición. Su presencia se convierte en mandato explícito y acción concreta de liberación. En las palabras que se ponen en boca del endemoniado, se declara la imposibilidad absoluta de conciliación entre Satanás y el Señor. Varios rasgos de esta descripción son comunes también en otros trozos que se refieren a endemoniados. El gritar, capítulo 1, verso 23, capítulo 3, verso 11. Al postrarse, la afirmación de absoluta incompatibilidad entre el Señor Jesús y los espíritus inmundos. El miedo del espíritu del mal, que teme ser vencido por el Señor Jesús. El Señor Jesús preguntará, ¿cuál es tu nombre? Conocer el nombre de alguien, según la mentalidad hebrea, significa entrar en lo profundo de su realidad personal. Aquí la pregunta sobreentiende el poder de subyugar la fuerza del espíritu inmundo a través del uso de su nombre. Contestará el demonio, es legión. Esta respuesta expresa no solo la fuerza del dominio que el espíritu inmundo ejercía, sino también el estado de dispersión y división interior que sufre la persona que le está sometida. En el verso 10, fuera de la región para expresar el mundo de los hombres, la tierra, en contraposición con el mundo de los demonios, es decir, el abismo infernal, como se lee en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, verso 31. Según la mentalidad hebrea, los demonios se multiplicaban en tierra pagana, y aún más, se encuentran a sus anchas en una piara de cerdos. Por eso no quieren ser expulsados. En los exorcismos presentan la victoria del Señor Jesús sobre el mal. El Señor Jesús, que encuentra dificultades en los que están endemoniados, tiene que dedicarse de una manera particular, a diferencia de lo que sucede en los milagros, donde en general basta un solo gesto o una palabra. Los exorcismos se nos describen de un modo dramático y suceden, como ya se dijo, a través de un proceso largo y fatigoso, porque encuentran resistencias, convulsiones y sufrimientos. Y en el último caso, incluso la muerte, como nos lo describe San Marcos capítulo 9, verso el 14 al 26. Esto nos demuestra cómo el diablo y los demonios han venido a atacar a los hijos de Dios, engañando a través del pecado. Por eso debemos estar en oración, para atajar toda flecha incendiaria del demonio, porque viene a seducir y atacar con la fornicación, la impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras comilonas, como nos lo relata Gálatas capítulo 5 verso 19 y siguientes. Ante todo, hay que notar la descripción detallada de este endemoniado. En el Evangelio de San Marcos trata de visualizar el poder indomable y devastador del espíritu del mal, que mantiene al hombre en su poder, atormentándolo y haciéndolo habitar en lugares solitarios y de muerte.
El tormento, la soledad y la muerte son la situación de la humanidad sin la luz y la vida de Cristo Jesús. 3 veces se nombra el principio del pasaje los sepulcros, morada de ese hombre, para indicar con una imagen el poder mortífero de este mal que lo mantiene esclavo. En este pasaje se dice que el poder del mal que mantiene en su poder a la humanidad no es simple adversario, sino una legión bien ordenada y estructurada que convierte la tumba en morada del hombre y el hombre en dominio de la muerte, sin posibilidad de salida. Pero esta situación del hombre dura solo hasta cuando sobreviene el más fuerte, que vence al fuerte, lo encadena y destruye su dominio. Ahora en la carta a los Efesios, la lucha de Cristo, así como la nuestra, no es contra criaturas de sangre y de carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Efesios capítulo 6, verso 10 y siguientes. Los efesios se sentían aplastados por leyes y poderes del mal de un alcance cósmico, superiores a cada uno. Nos libera la fuerza de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, verso 17. Por eso el poseso es obligado a postrarse ante él y grita con voz fuerte de su derrota. Es interesante anotar que es siempre solo el demonio durante la vida de Jesús que reconoce su verdadera entidad, a diferencia de los discípulos que comprenderán solo más tarde. Dice por tanto, oh Jesús, Hijo de Dios Altísimo. En efecto, los demonios pertenecen al orden de los espíritus, que tienen un conocimiento del orden superior. El poder del mal reconoce enseguida a Jesús el Señor, así como instintivamente se intuye de inmediato al adversario. Su simple presencia es una tortura para él. En el Evangelio de San Marcos, estas profesiones de fe de los espíritus sirven también para colocar al lector en el camino adecuado para comprender el misterio del Señor Jesús, sin eliminar su secreto. Ahora en el verso 19, cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo. Después de semejantes milagros narrados por el Evangelio de San Marcos, el Señor Jesús impone el silencio, de donde emerge la línea del secreto mesiánico, que se resolverá en la segunda parte del Evangelio. Aquí, en cambio, el Señor Jesús ordena al hombre que ha curado, que anuncie lo que Dios ha hecho con él, dando testimonio de las maravillas del Señor que ha hecho en su vida. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que nos enseñas tu amor y tu misericordia, enviándonos a tu Hijo Jesús, que nos muestra el reino, la buena noticia, que nos enseña a amarnos unos a otros, y que a la luz del Espíritu Santo, que recibimos estos regalos que nos ayudan a caminar en la fe, y nos une el corazón de la Iglesia, la esposa de Cristo, junto con sus ministros, el Papa Francisco, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, laicos comprometidos, para llevar esta obra de evangelización, para que el Señor Jesús se pueda quedar en cada corazón, y vivir nuestra fe, nuestra oración, creer en la palabra, vivir la Eucaristía, y así poder atajar toda flecha incendiaria del demonio, que quiere destruir a la humanidad. En el nombre de Jesús, que se aleje todo odio, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, rivalidades. Que sepamos la importancia de descubrir que somos hermanos. Necesitamos uno de otros. Pedimos al Señor que se aleje toda forma de libertinaje, seducción, impureza, fornicación, adulterio, aberraciones y todo desorden sexual que destruye la pureza, la inocencia. Que el Señor quite toda idolatría a cosas y personas, como también aquellas personas que buscan la hechicería, la brujería, a través de lectura de cartas, de baños, riegos, amuletos, pensando que con ello van a lograr sus objetivos. Pero no es así, porque el diablo viene a engañar, a destruir a los hijos de Dios. Renuncia a todo aquello que trae cadenas, ataduras, maldiciones. Busca la presencia de Jesús en tu vida, porque Él viene a entrar a lo más profundo de tu corazón, a sanar, a liberar, a darte ese propósito de vida, porque somos hijos de Dios, porque somos llamados al amor de Dios, a llevar la alegría, la paz, la paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, el entender que Dios nos ama y que ha enviado a su Hijo para salvarnos, pero también se nos invita a nosotros a amar a nuestro prójimo, de ayudar, servir, porque somos hermanos en la fe.
Debemos orar unos por otros para vencer esta pandemia que ha cobrado muchas vidas, como también muchos hermanos que están enfermos por este virus, clamando a la sangre preciosa de Jesús para que los sane y los libere y se aleje todo espíritu de muerte. Y oramos por los que están en el área de la salud, los médicos, los enfermeros y las enfermeras, para que sigan atendiendo con amor y ayudando a estos hermanos a salir adelante. Como también pedimos por otros hermanos que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, tanto físicas como mentales, que clamamos a la sangre preciosa de Jesús, sus llagas benditas, para que puedan ser sanos, libres y bendecidos, y podamos ver los milagros del Señor Jesús en sus vidas. Seguimos orando por los gobernantes, para que sepan la gran responsabilidad de dirigir una nación, no buscar sus intereses personales, sino realmente ayudar, servir a sus hermanos, en la parte social, económica, de dar buena educación a nuestros niños y jóvenes, que son el futuro del mañana. Pedimos por las familias, que son el fundamento de la sociedad, el amor del hombre y la mujer, que unen sus vidas en el santo matrimonio, para llevar una vida de bendición y así poder bendecir sus generaciones futuras. Ahora entrega tu petición, tu corazón, tu necesidad, que no estás solo, que a pesar de los momentos difíciles que estás viviendo, ora con fe, reclama sus promesas y saber esperar la bendición de Dios en tu vida, porque tú y yo hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El mal anda al acecho para hacer daño a los hijos de Dios, pero no tengas miedo. Abre tu corazón a Dios, ten fe y confianza, que en Él venceremos toda fuerza del mal. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.